La Ventana, en Ser Podcast. I'm getting tired and I need someone to rely on. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? This could be the end of everything, so why don't we go somewhere only we know? ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este miércoles 5 de abril. Hoy tomamos café con Rafa Vila San Juan, que está en Radio Barcelona. Rafa, buenas tardes. Buenas tardes, Marta, ¿qué tal? Patricia Simón está en Málaga. Hola, Patricia. Hola, ¿qué tal? Ayer a esta hora, mientras estábamos pendientes de Trump a punto de ir ante el juez, mientras comentábamos las fotos mediante inteligencia artificial que publicaba El Mundo en Portada y otros asuntos, estábamos pendientes también de un barco con unas 500 personas a bordo en el Mediterráneo central, cuyo rescate se estaba complicando y mucho debido al mal tiempo. Llegó para prestar ayuda a un barco humanitario de Médicos Sin Fronteras, pero no pudo intervenir inmediatamente por las malas condiciones climatológicas. Ese equipo de Médicos Sin Fronteras estuvo más de 10 horas acompañando a los migrantes durante esa operación de socorro hasta que salieron del peligro inminente de naufragio. La coordinadora de rescates del barco de Médicos Sin Fronteras, del Geo Barents, compartía después en redes sociales que ha sido el rescate más difícil que ha hecho en toda su vida. Anabel Montes, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Anabel, ¿estás en algún punto del Mediterráneo central a bordo de ese barco humanitario? Creo que con rumbo a Sicilia, donde esperáis desembarcar en las próximas horas. Sí, efectivamente. Ahora estamos yendo rumbo a Sicilia para desembarcar a 100 personas que nos han indicado las autoridades italianas a un barco de guardacostas italianos, y inmediatamente después tenemos que seguir rumbo hasta Brindisi, en la parte este de Italia, a desembarcar a las 3 personas restantes. ¿Cómo están? ¿Cómo están los migrantes que estuvisteis socorriendo durante tantas horas? Pues la verdad que la mayoría están todos exhaustos, un estado de fatiga altísimo, deshidratación. Nos han reportado que llevaban 4 días a bordo de la embarcación y los 2 últimos no tenían ni agua ni comida, con lo cual el estado mental también es bastante complicado. Y luego, aparte, podemos tener algunos casos, como algunas fracturas óseas, por fortuna no mucho más grave, excepto una persona que evacuamos ayer por la noche en helicóptero sobre las 2 de la mañana. Iban en un pesquero viejo, abarrotado pues eso, de gente. También habían mujeres y niños entre el pasaje. Sí, efectivamente. Había mujeres, una mujer embarazada, había niños. La embarcación es un pesquero bastante viejo, con mucho deterioro, de 30 metros de eslora y unas 3 cubiertas realmente. Dices que ha sido el rescate más difícil en el que has estado. Explícanos un poco, para entender los que nunca hemos estado en un rescate de estas características, ¿por qué? ¿Qué fue? ¿El mal tiempo? ¿El tipo de embarcación precaria en la que iban? ¿O el número de personas también tan numeroso? Pues complejidad, la suma de todos los factores que hicieron la complejidad muy difícil de solventar. En primer lugar, un pesquero de 30 metros, la altura nos hacía incluso literalmente complicado poder acceder a las personas para desembarcarlas. Al final 440.
el estado meteorológico. Si bien es cierto que cuando pudimos comenzar la embarcación había mejorado, estuvimos con olas de 3 metros y un viento de 27 nudos, que por mucho que el Joe Barents sea un barco grande que puede dar algo de refugio, lo hizo, la verdad que a nivel técnico fue muy complicado, muy difícil. Tuvimos puntos de peligrosidad muy grandes donde estuvimos teniendo todo el tiempo que la embarcación volcara en cualquier momento y haber tenido que ser testigo de una situación mucho más dramática que por fortuna al final no pasó. Rafa. Anabel, sí, a veces llega un poco entrecortado, pero vale la pena tener tu testimonio, ¿no? Lo primero, soy Rafa Vila San Juan, estuve durante mucho tiempo compartiendo organización con la que ahora tú estás, ¿no? Con Médicos Sin Fronteras, pero nunca estuvimos en los lugares. Entonces, me refiero, porque yo estuve hasta el año 2008, pero nunca estuvimos recogiendo a la gente en el mar. Estábamos en la zona de conflicto, que era donde realmente la gente estaba huyendo, ¿no? Y lo que ves con tragedia es que ahora tengáis que estar en el mar precisamente cuando a esta gente tendríamos que estarlas aceptando, ya no por el derecho internacional, ya no por todo lo que significa de huida de un conflicto, sencillamente porque están a punto o al borde de morir en esta catástrofe, ¿no? Entonces, lo primero, agradecerte muchísimo el que estéis haciendo este trabajo al que le estamos dando la espalda. Pero a mí me gustaría saber, cuando recogéis a toda esta gente, ¿no? Que básicamente entiendo que están viniendo pues de norte de África y que están intentando llegar a Europa, ¿qué perspectivas tienen? ¿Cómo nos ven? ¿Qué piensan que van a tener cuando definitivamente puedan llegar a un puerto que para vosotros es tremendamente difícil llegar porque os están poniendo todas las barreras posibles? Bueno, pues es como, no quiero ni mucho menos generalizar, porque no se puede generalizar de ninguna manera cuáles son las propias expectativas, pero yo creo que daría más importancia, más allá de lo que las personas puedan creer o pensar, que puedan encontrar cuál es el motivo que les ha hecho emprender este viaje tan peligroso, cuáles son las motivaciones realmente de la propia necesidad de tener una vida mejor, hasta de simplemente no tener miedo de perder la propia vida. Y luego, a mí algo que me gustaría remarcar mucho es que si evidentemente son personas migrantes porque se mueven de un lugar a otro, en el momento en el que todas ellas están en el mar, en peligro, pasan a ser personas náufragas. Porque en este contexto que está tan al final somos una organización humanitaria que está haciendo rescates, y el rescate se hace a personas en peligro, personas náufragas, casos de distrés. Es totalmente indiferente que sean migrantes o que no lo sean, y creo que es ahí donde hay que remarcar la gran importancia. Patricia. Anabel, en este caso sí que os han autorizado para desembarcar a estas 100 personas, como decías, en Sicilia, y al resto en Brindisi, pero en diciembre se aprobó un decreto ley por parte de la presidenta ultraderechista Meloni, que va a perseguir aún más a las ONGs de rescate humanitario, que amenaza con confiscar incluso los barcos. ¿Cómo se está afectando este decreto a vuestro trabajo cotidiano? Sí, pues desde que este decreto se hizo ley, evidentemente esta parte de como persecución, podemos llamar, a nivel política, a las ONGs es mucho más dura, es mucho más complicada. De hecho, nosotros estuvimos detenidos durante 20 días en el mes de final de febrero y marzo, precisamente por no cumplir, entre comillas, con uno de estos requisitos nuevos que están exigiendo las organizaciones. Si bien es cierto que en nuestro caso no es cierto que no quisiéramos colaborar cuando nos pidieron que entregáramos los datos de lo que se puede llamar la caja negra, sino que simplemente no teníamos la capacidad física de hacerlo. Pero bueno, independientemente del caso específico, es una muestra más de la única intención, la clara intencionalidad de detener a las organizaciones civiles y humanitarias que trabajan en el mar Mediterráneo, cuando realmente son las únicas que están cubriendo esa necesidad que no está siendo cubierta por parte de los estados, y los estados competentes a nivel geográfico costero ni del resto de Europa. Anabel, yo quería Perdón. Dale, Rafa. No, iba a decir que no sé hasta qué punto Anabel es consciente o no. Va a haber una reunión del presidente del gobierno español con la presidenta del gobierno italiano. Yo no sé si eso, de alguna manera, organizaciones como Médicos Sin Fronteras pueden presionar un poco para
para hacer lo básico, ¿no? Es decir, oiga, si mañana yo salgo a la carretera y veo a alguien que se está muriendo, le rescato. Bueno, pues si salgo al mar también. Eso ¿tenéis alguna esperanza en que reuniones entre España e Italia puedan suponer el camino, de alguna manera, que Europa empiece a mirar este problema desde una visión ya no solo humanitaria, sino desde el punto de vista humano, ¿no? De decir, vamos a ver, tenemos la obligación de rescatar a la gente. Luego ya veremos si aplican asilo, si no aplican asilo, tenemos la obligación de rescatarles. ¿Tenéis alguna esperanza en estos encuentros o no? A ver, creo que es un poco relativo. Creo que la esperanza hay que tenerla de una determinada forma siempre, porque si no, no sería posible al final ir constantemente haciendo esto. Pero es verdad que a nivel realístico, yo personalmente no tengo muchas expectativas hacia ese sentido, pero si bien le doy mucha fuerza a lo que acabas de decir ahora, no estoy haciendo ningún favor. Rescatar a personas no es un favor, que nos den puertos no es un favor, es una obligación, y simplemente es una manera de recordar a los estados que tienen que cumplir ni más ni menos con los convenios últimos, en este caso específico, que han firmado. Y bueno, el hecho de que rescatar, no hace falta que ningún convenio marítimo te diga que tienes que rescatar, pero también está incluido y también está firmado por los países. Por lo tanto, el recordatorio más fuerte y más básico que se les puede hacer es que cumplan lo que han firmado, que cumplan, y que evidentemente que es que la vida de las personas no puede estar de ninguna manera por debajo de decisiones políticas. Anabel, yo te quería preguntar, estamos hablando de los migrantes, pero ¿cómo estáis vosotros, los trabajadores humanitarios? ¿Cómo estás tú? Porque después de vivir una situación como esta, que no es la única, al final, bueno, pues es sufrimiento que estás viendo en otras personas y que os lleváis vosotros en silencio en vuestras mochilas a casa. Sí, bueno, exactamente. Ahora mismo la verdad que estamos todas agotadas. Yo también estoy agotada, pero bueno, por desgracia forma parte también de este tipo de trabajo, se lo puedo llamar así. Y bien, como bien dices, pues que sea una sola vez o que sea una constante el ser testigo al final, ¿no?, de este tipo de situaciones, y el formar parte activa en los rescates acaba pasando factura a algunas personas más que a otras, depende de los mecanismos de cada individual, de cada persona y de los tiempos de descanso, pero sí que es cierto que es algo que afecta, que no se puede negar. Yo mismamente he estado afectada psicológicamente por todo esto, especialmente el año pasado. Pero bueno, al final yo creo que se trata de una manera de encontrar este equilibrio entre el trabajo humanitario, que desgraciadamente sigue haciendo falta, y poder mantener una vida propia que te permita seguir haciéndolo, si es que quieres seguir haciéndolo y si se decide el momento de parar también, por supuesto. Bueno, y además es que Anabel tiene entre sus saberes un gran orgullo, que es haber llevado a los tribunales al ex primer ministro, a Salvini, ¿no? Por precisamente en 2019 haber bloqueado el barco de Open Arms durante 20 días sin dejarle atracar, también lleno de personas refugiadas, y esto está también sirviendo para ver en qué deriva está la Unión Europea en la guerra que libra contra las personas migrantes y refugiadas. ¿En qué estado está este juicio y cómo lo estás viviendo? Sí, bueno, en este caso también quiero remarcar que pertenece al tiempo en el que yo estuve trabajando en otra organización, ¿no?, antes de estar con Médicos Sin Fronteras, pero en este caso, bueno, el juicio sigue adelante, será un proceso bastante largo. También yo personalmente soy consciente de que va a tardar mucho tiempo, y sea cual sea el resultado, se va a apelar alargando todavía más este final, que veremos qué sucede. Pero bueno, simplemente el mero hecho de que haya podido ser posible algo que debería ser considerado tan justo y normal, como que no hay ninguna persona que esté por encima de la ley, que todo el mundo tenga que dar las consecuencias directas de sus actos, a mí en ese sentido ya me parece un triunfo. De igual manera seguimos en este camino de seguir luchando pues por los derechos humanos principalmente, por el caso específico, porque se cumplan las leyes marítimas, independientemente de que haya un juicio o que no haya juicio, y por supuesto teniendo en este caso sí que hay todas las esperanzas en que realmente la justicia sea más que una palabra y que realmente tenga efecto. De todas formas, yo quería reivindicar una cosa frente a eso, ¿no? Es decir, no nos equivoquemos, los Salvinis, los Abascales, las Melonis, toda esa ultraderecha que está haciendo de la inmigración un gran tema, donde consiguen un caladero de votos impresionante, pero ninguno de ellos se atreve a decir la realidad, que es que en nuestra Europa vieja nos hace falta mucha inmigración, eso ya no desde el punto de vista solidario, pero ellos puede que tengan el discurso, pero la culpa la tenemos todos, es decir, somos todos cómplices de una situación en la que Europa no está poniendo ni un solo
ni una sola estrategia para hacer factible lo que ahora mismo nos está explicando Anabel, ¿no? Que es que hay una situación donde hay una gente que se muere y cuando hay alguien que se muere, pues tenemos que salir a rescatar, es que no hay otra, es que tenemos que, los que sois testigos en este sentido, bueno, como si estuvieras en una embarcación de recreo, tú tendrías que recoger a alguien que ha caído al mar o que está en una embarcación que está a la deriva y por lo tanto, mientras no consigamos que esto lo vaya haciendo Europa, nos podemos quejar de la ultraderecha, pero no son los únicos que tienen una responsabilidad. Supongo que eso también es un análisis que se hace, ¿no?, desde las organizaciones. Sí, bueno, evidentemente, si bien es cierto que, bueno, limitando un poco la parte más práctica que nosotros aquí hacemos a bordo del barco, que es ni más ni menos que rescatar personas en peligro, luego evidentemente que, claro, hay un análisis mucho más, todas las circunstancias alrededor que fomentan, que añaden o que restan a que esto suceda. Evidentemente esto es una situación que afecta a todas las personas que están abiertamente en contra o las personas que están justamente a favor de rescatar personas. Si van a hacer un llamamiento a esa gente neutra, a la gente neutra que no se posiciona de ninguna manera porque bueno, no tiene nada que ver con esa misma persona a nivel diario o a nivel de expectativa de vida, pero que realmente esto es una posición que nos va a que lo hace todas las personas en el futuro. Por lo tanto, empezando con primero la información propiamente real de lo que está pasando es lo fundamental, saber qué es lo que sucede de verdad, eliminar todos estos bulos que corren rápidamente, también es una decisión individual a cierto punto, si bien es cierto que todos tiene mucho que ver, las personas tienen mucho que ver, no cerrar los ojos a una realidad con todo lo que pueda pasar es una responsabilidad que también tenemos que llevar a. Anabel Montes, coordinadora de rescates de este barco de MSF, del Geo Barents, muchísimas gracias por atendernos desde mitad del Mediterráneo central. Muchísimas gracias. Y gracias por vuestro trabajo. Hasta luego, gracias. Se escuchaba un poco regular, pero yo creo que merece la pena pues tener el testimonio de de una persona que está realizando este trabajo y que tiene contacto de primera mano con lo que sufren cientos y cientos de personas. 28.000 migrantes han llegado a las costas europeas en los primeros 3 meses de 2023. Rafa, yo no sé, tú decías, has sido durante años director de Médicos Sin Fronteras. ¿Qué se te pasa por la cabeza y por el estómago cuando sigues una noticia como esta? Una indignación tremenda, ¿no? Yo ahora mismo pensaba que Anabel está en ese barco con aproximadamente, debe estar, porque dice que han desembarcado en Sicilia 100, pues deben estar todavía con 300, ¿no? Sí. Y que quizás sean los que están un poquito mejor, porque los que están peor han podido desembarcarlos, afortunadamente, ¿no? A mí lo que me da, insisto, en la primera parte en la primera pregunta que le ponía, ¿no? Yo en la época en la que trabajaba en Médicos Sin Fronteras estábamos en Ruanda, estábamos en Somalia, estábamos en Chechenia, íbamos al frente de la batalla, íbamos a la retaguardia donde estaban también los refugiados, normalmente mujeres y niños, ¿no? Pero no nos llegaba todo este éxodo en estas condiciones por las que han pasado por un camino horroroso, por una semiesclavitud o esclavitud directamente, donde han sido abusados, donde han sido traficados. Y encima están en un barco a la deriva o están en embarcaciones que no tienen capacidad de llegar. Y nosotros decíamos, yo lo recuerdo perfectamente, cuando Ruanda en el año 95 decíamos, nunca más, nunca más. Pero sin embargo dejábamos que todo eso ocurriera ya y decíamos, bueno, ahora los países de al lado tienen que aceptar a todos estos refugiados, vamos a financiar campos de refugiados. Llegan aquí y los rechazamos, los dejamos fuera. Tú has dicho una cifra, fíjate, me gustaría ponerla en contexto, 28.000 en el primer trimestre, ¿no? Por lo que he entendido, 28.000, bien. Europa necesita en estos momentos 10 millones de inmigrantes de todo tipo, desde los muy cualificados profesionalmente a los poco cualificados profesionalmente. Si tuviéramos un marco real de inmigración, favoreceríamos las políticas de rescate y salvamento de toda esta gente porque nos van a hacer falta. Sí, es que nos van a hacer falta. Lo que tenemos que hacer son buenas políticas de, pues eso, ¿no? De acogida, al mismo tiempo también de que la gente de aquí deje de tener miedo. Esta gente no va a ocupar sus trabajos. Es otra cosa. Tenemos estudios buenísimos, incluso un estudio de McKinsey, ¿no? Que no creo que peque de buenismo, ¿no? Una consultora internacional americana que dice Estados Unidos funciona cuando tiene las puertas abiertas, la economía crece mucho más que cuando las tiene cerradas. Luego, no es que vengan a repartirse una tarta y que vayan a quitar, que es un poco el discurso que tenemos para que todo esto nos lleve a la barbarie.
estamos en la barbarie. Estamos diciéndole a esta gente, como crucéis el Mediterráneo vais a encontrar un sarcófago, ¿no? Tenemos que empezar a cambiar. Y lo que es un hecho es que no hagamos nada no quiere decir que no esté pasando. No quiere decir que esta gente no se está jugando la vida, que necesiten venir y que lo van a seguir haciendo por muros muy altos que construyamos o porque no les rescatemos en el Mediterráneo. Van a seguir exactamente igual. Es decir, la inmigración funciona por una ley clarísima, que es la oferta y la demanda. Al final es, si aquí hay oferta, vienen, si no hay oferta, no van a venir. Pero ojo, que es que la mayoría de estos que están cruzando ni siquiera son inmigrantes, son gente que está huyendo de conflicto, luego son refugiados. Luego, además, tienen un derecho que les reconoce la capacidad de que nosotros les protejamos, ¿no? En fin, claro, todo para explicar, o sea, en qué mente humana cabe que cualquiera de nuestros hijos pudiera estar en uno de esos barcos y que nadie fuera a rescatarlo. Pensémoslo así. Pero es que, de hecho, si no tuviéramos esta política de cierre de fronteras, estas personas que huyen efectivamente de conflicto, de violencia, de vulneraciones muy graves de derechos, no tendrían que jugarse la vida, no tendrían que subirse a esos barcos, sino que podrían venir de una manera regular pidiendo asilo en los consulados y en las embajadas y cogiendo un avión y viniendo, ¿no? Porque hablabais de esta cifra del primer trimestre, pero según la Organización Internacional de Migraciones, en los últimos 8 años son 25.000 las personas que se han ahogado intentando buscar una vida libre de violencia y con oportunidades, ¿no? Con lo cual es que está precisamente en Bruselas la posibilidad de que esa sangría de vida se acabe y que se esté dando una respuesta organizada precisamente a la necesidad que siempre va a haber de personas trabajadoras en un continente profundamente envejecido. Pasan 4 minutos de las 4:30, de las 3:30 en Canarias. Estamos tomando café con Rafa Vila San Juan y con Patricia Simón. Seguro que muchos oyentes nos escuchan en este momento, nos escucháis desde el coche, de camino a algún lugar donde pasar estos días de vacaciones. Ya ha empezado la segunda fase de la operación salida de Semana Santa. Se esperan más de 9 millones de desplazamientos de aquí al domingo. La DGT, que nos va a informar del estado de las carreteras a cada hora en punto nuestros boletines informativos, acaba de poner en marcha una campaña que se llama El alcohol te miente, solo cero tiene cero consecuencias. Y después de todo me dice que va a venir... Oye, pues te pido... No. Bueno, tío, he pedido otras 2. Besitos. La última. Oye, enhorabuena, menudo partidazo. Gracias. Has marcado un gol y todo. Sí. Ahora es una máquina. Qué guay. Ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralara. Vamos a contar mentiras, tralara. Vamos a contar mentiras. Mamá, ya voy. Con 2 nudas positivo. Y voy 5 minutos. Vale, pero no cojas el coche. Solo ha sido una copa, tralara. No me ves que yo controlo, tralara. Nunca me ha pasado nada. El alcohol te miente. María Majavacas, buenas tardes. Ay, buenas tardes. Has hablado con familiares víctimas de lo que ellos llaman violencia vial, ni accidente ni otra cosa, sí, violencia vial. Violencia vial, hay que empezar por cambiar el lenguaje, como nos dijeron cuando se decía violencia doméstica y ahora es violencia de género, pues es la campaña que llevan ellas. Yo, si te parece, Marta, vamos a empezar con un caso, a mí me parece salvaje. María José es la madre de Iván. Mi hijo Iván tenía 15 años cuando venía de ver las luces con su padre y estaba esperando al autobús en la Plaza Neptuno de Madrid cuando irrumpió un vehículo a gran velocidad en la plaza a 135 kilómetros a la hora, cuando la velocidad máxima permitida es de 30 kilómetros a la hora y atropelló brutalmente a mi hijo Iván, lanzándole a muchísimos metros de distancia. Iván no sobrevivió, como Ana, la hermana de Laura. Pues mi hermana volvía de trabajar y como todos los días iba a cenar con su pareja y con su hija de 2 años. Y un coche invadió su carril y tuvo un choque frontal y
y nada, murió a las pocas horas. Gema tuvo más suerte, pudo sobrevivir para contarlo ella. Lo mío es un milagro. Una conductora me atropelló a casi 89 kilómetros. Pude sobrevivir, pero obviamente pues sufrí unas lesiones. Me quedé en coma, mucha sedación, en UCI, hasta que pudieron despertarme de ese sueño y empecé de alguna manera a enfrentarme a lo que era la realidad, que mi vida iba a cambiar para siempre. Qué tremendo escuchar e imaginarse estas historias. Pero María, en estos casos, ¿se sabe qué ha pasado con la persona que provocó el accidente? ¿Han sido condenados? Sí, claro. ¿A qué condenas? En el caso del que atropelló y mató al hijo de María José, lo tenía todo. Me escuchan bien, multiplicaba por 7 la tasa de alcohol. Iba drogado con un coche robado, intentó escapar y... Le cayó la pena máxima que hoy por hoy contempla el Código Penal, que es de 4 años, ya ha cumplido condena. Por la muerte de su hijo, hay que recalcar, porque no se sabe bien o porque cuesta creerlo, 4 años pena máxima, que por supuesto con atenuantes pues se puede rebajar. El caso del que mató a la hermana de Laura, 2 años y 9 meses de prisión. Y en el caso de la mujer que atropelló a Gema, iba hasta arriba de pastillas, no le pasó nada. Ella me atropelló con exceso de velocidad, que es un delito, pero también se saltó el semáforo en rojo, se dio a la fuga, y esta señora tomaba psicofármacos, estaba medicada. Con todo esto no le pasó absolutamente nada. Y ahora explícales a las familias de las víctimas que esto sale así. Claro. Y los abogados que llevan estos casos, ¿qué dicen? Porque claro... con la ley en la mano no tienen mucho margen para hacer mucho más. No, y lo que sienten es impotencia. Ellos aplican la ley. Hemos hablado con José Manuel Villar Calabuch, es abogado especialista en estos temas y asesor de Stop Accidentes. Él mismo, como nos decía, no sabe ni qué decir. La verdad es que es difícil de entender y difícil de explicar muchas veces. En el caso de que haya fallecido, hasta 4 años, y en el caso de que haya lesiones muy, muy graves, hasta 3 años. Pero no es que sea el máximo que podemos conseguir, es que normalmente no se consigue ni ese máximo, ¿no? Es que no se consigue, y además Marta nos cuenta las dificultades de cambiar la ley por una razón muy sencilla, porque en esta sociedad no acabamos de pillar lo que decía hoy la campaña de la DGT, que es buenísima, aprovecho para decirlo: alcohol cero. Hay tolerancia en todas las esferas. Precisamente lo de la conciencia social del alcohol, que muchas veces los jueces mismos pues te ven como diciendo, ya. Ostras, es que esto nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Ante esa duda es donde se producen esas presiones. Es que te presionan para que llegues a una conformidad. Los jueces te quieren obligar a la madre no se celebre el juicio. Intentó obligar a que no se celebrara el juicio. Se intenta evitar el juicio, se quiere que haya acuerdo. La tolerancia está ahí en el ambiente, como veis, lo que decía Laura, que el alcohol está bien visto en la sociedad. La sociedad, el alcohol está totalmente aceptado y lo utilizamos para olvidar las penas y para celebrar lo bueno. Entonces, como está tan aceptado socialmente, cuesta tanto a los jueces como a los fiscales como a los abogados en algunas ocasiones el verlo como dolo. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, que él admitió que no estaba para coger el coche y que por eso se fue al despacho y esperó unas horas. Jolín. Y además sabiendo que tenía un problema y que se dormía en el coche. Y aún así... coges el coche, te pones hasta arriba de alcohol. Para mí eso no es una imprudencia, la imprudencia es haber cogido el coche. Por eso hace falta tantas campañas de la DGT que sí consiguen cambiar el chip. Lo hemos visto a lo largo de los años, lo han hecho, y en esto hay que incidir en que es necesario sensibilizar al conductor aún más. Y es que con los datos en la mano y conociendo pues dramas como estos, ¿qué se puede hacer a nivel penal? ¿Qué es lo que piden las víctimas? Pues muy sencillo y muy complicado a la vez. Quieren que se cambie la ley para que estos accidentes que ha provocado una persona borracha o drogada sean considerados, en vez de una imprudencia, un hecho doloso. Ojo, una imprudencia es que tengas un accidente porque se te va el coche, por la lluvia, por algo fortuito en la calzada. Pero si vas hasta arriba de alcohol o de drogas, a sabiendas de lo peligroso que es, esto es Estamos hablando de otra cosa, claro. Esto es algo más, ¿no? Por lo menos eso es lo que quieren las víctimas, que esto salga más caro. Y por eso han llevado al Congreso 700.000 firmas pidiendo el endurecimiento de la ley. Una iniciativa legislativa popular porque hemos presentado más de 500.000 firmas, y eso hace que, sin ser vinculante a ningún partido político, lo tienen ya sobre la mesa para abrir el melón. Y conseguir que matar a alguien yendo borracho pues no salga tan barato. Y ojo que su ánimo solo es que haya justicia y rehabilitación, y lo dice muy bien Gema. Nosotros queremos una justicia reparadora. A ellas no les van a devolver ni a su hijo ni a su hermana. A mí no me van a devolver la salud. Y yo estoy sufriendo un deterioro que año tras año voy a peor. Y lo sé, y ya lo tengo asumido, que acabaré de nuevo en una silla de ruedas.
Entonces, nosotros lo que queremos es que a través de esa justicia reparadora, a través de esa sentencia, estas personas se puedan rehabilitar. Pues conocidas sus historias, solo queda pedir que ahora la política actúe y que todos como sociedad seamos más intolerantes con el alcohol y más sensibles con estas familias que han tenido la desgracia de encontrarse en una carretera con alguien que iba bebido o con drogas, como hoy hemos conocido. 3 personas que iban saliendo de un camping en Cantabria por un carril, ha llegado un conductor, ha matado a las 3. El resultado, triplicaba el alcohol y además iba hasta arriba de cannabis. 3 personas muertas, esto lo hemos conocido hoy. Sí, es que además es eso. Y se entiende bien cuando se explica, igual lo que, mira, yo antes de venir aquí hablaba con María José, la madre de Iván, y me decía, nos podéis ayudar tanto solo con que alguien que hoy os esté oyendo recapacite antes de ponerse en la carretera con el volante, igual se está salvando una vida. Pues a María José lo que habría que decirle efectivamente es que ellos tienen todo el derecho y hay que apoyarles en toda esa justicia que piden, que se cambie la ley para que haya justicia, pero que lo que está haciendo muy grande de su causa es que hoy nos escuche gente y diga, que no solo me puedo matar yo, que es que puedo matar o dejar muy mal a otra persona. Y eso es lo que realmente hay que empezar a sensibilizar de una manera mucho más activa, ¿no? Sí, que es el objetivo, además, que no es dar la turra ni amargarle el viaje a nadie. Todo el mundo lo entiende, cuando tú lo cuentas, la DGT está a favor, todo el mundo está a favor, todos los partidos políticos, pero bueno, es esta desidia un poco como las leyes, como la ley de la ELA, que bueno, que dices, allí está, viviendo el sueño de los justos y no sale adelante. Y tomar conciencia, porque el alcohol está muy bien visto. Hemos visto que endurecer las penas pues es de justicia también para las víctimas, pero claro, esto no se arregla solo con eso. Hay que tomar conciencia que no vale que te tomes una caña o 2 o 3 y luego cojas el coche. Es que si coges el coche no debes llevar alcohol y la campaña de la DGT es buenísima. Sí, Patricia. Que está muy normalizado en este país y no solamente en el términos de la conducción, sino en general el consumo del alcohol se ha normalizado muchísimo, se ha agravado mucho a raíz de la pandemia y creo que es una cuestión de Estado abordar cómo el alcoholismo lo tenemos muy, como si fuese algo menor, ¿no? Y encima además en un país donde estamos a la cabeza de consumo de psicofármacos, pues tenemos una bomba de relojería y hay que tener presente que el duelo por un accidente, por una muerte por tráfico es que no es solamente la vida que se pierde, que es lo más importante, sino que rompe toda la familia porque son muertes imprevistas que tardan mucho en asumirse, ¿no? Por lo inesperado. También tenemos que tener presente la importancia de esto que estamos haciendo y de lo que ha sido el trabajo en educación vial, porque es verdad que en la última década se han reducido los accidentes de tráfico en un 40% y ahora estamos en la 4ª posición de la Unión Europea con menos accidentes de tráfico, ¿no? Pero igualmente creo que seguimos teniendo muchas cuentas pendientes porque se asume que el coche es como un derecho casi incuestionable, ¿no? Y lo vemos también cuando se reduce la conducción por los centros de las ciudades y demás, es como que tocan algo muy íntimo y creo que también tenemos que empezar a civilizar el uso de los automóviles. Pues sí. Pues gracias, María, por darnos este toque de atención. Vamos a hacer números ahora. Hacemos números con Santiago Niño Becerra. Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Mira, estábamos hablando ahora del tráfico, de la campaña de la DGT, y una de las noticias que tú nos traes precisamente tiene relación con eso. Las matriculaciones mejoran un 66% en marzo. Sí, bueno, a ver, esto hay que mirarlo en perspectiva. O sea, en primer lugar, lo estamos comparando con marzo, porque es que las estadísticas hay que saber cómo se hacen, ¿no? O sea, este dato es verdad, es cierto, pero esto es comparándolo con marzo del 2022, que fue horrorosamente malo. Es decir, marzo de 2022 las matriculaciones cayeron en vertical por múltiples motivos, falta de suministros, etcétera, etcétera, y ahora parece que se están normalizando, ¿no? Pero claro, si nos remitimos al marzo del 2018-17, pues las cosas no pintan tan bien, no son estos números. Ya. Y estaba leyendo también que el CEO de una filial de General Motors estaba diciendo que tener un coche se va a ver en el futuro como un lujo máximo. Sí, este es un tema que es muy interesante. Yo
conozco a una persona que para mí es una de las personas que más saben en Europa del tema del automóvil. Yo le propuse si quería venir a la ventana hablándolo con Carlas y me dijo que no, que él no. Pero es un hombre que sabe, bueno, todo lo que se tiene que saber en el tema del automóvil. Entonces, hace años, quiero decir como unos 7 u 8 años, me dijo que por las tendencias que estaba cogiendo la evolución del automóvil en Europa, él hablaba de Europa, que el número de automóviles se iba a reducir en vertical. O sea, que íbamos a pasar al pago por acceso al uso, pero lo que es la propiedad del vehículo, o sea, que él cree que esto se va a reducir en vertical y únicamente quedarán como propietarios las marcas premium en manos de o bien empresas como vehículos de representación o bien personas muy adineradas que puedan realmente pagar por este vehículo y mantenerlo. En todo lo demás, la tendencia es ir hacia el pago por acceso al uso, durante el tiempo que lo necesites, que puede ser horas, días o semanas, y evidentemente sacándote de encima todo el problema de lo que es buscar un aparcamiento, mantenimientos, en fin, etcétera, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que yo estoy de acuerdo con este punto de vista, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que esto, fíjate, Marta, que esto supone una rotura completa con nuestro pasado. Es decir, antes, cuando una persona era joven, luego también, ¿no? Pero digo cuando era joven, ¿no? O sea, el máximo era llegar a la edad en la que pudieras tener un carnet de conducir y un coche, ¿no? Que te daba una libertad. También yo estoy pensando, desde el punto de vista de la sostenibilidad, tenemos que cambiar los hábitos, claro, entre ellas, la forma que tenemos de transportarnos. Esto, si no se arregla solo. Sí, porque es que además hay otro problema con el automóvil, que esto ahora se está empezando a ser consciente de ello. Una persona compra un automóvil, bien, pero el Ayuntamiento de Barcelona hace unos años hizo un estudio y llegó a la conclusión de que cada automóvil lo utiliza únicamente 1,2 personas de media. Y otro estudio, no recuerdo quién lo hizo, este estudio, decía que únicamente se utilizaba de media menos de 2 horas, no llegaba a 2 horas, diarias, 1 hora y X minutos. Entonces, tú fíjate, extrapolando la enorme cantidad de recursos que se han utilizado en construir todos esos automóviles que están paralizados, que no se utilizan. Sí. Pero eso mismo, Santiago, puede pasar, y en este cambio económico, por ejemplo, ¿no? Decías la sostenibilidad. Vamos a ver, si ahora lo que nos están diciendo es tenemos que cambiar todos el coche hacia un coche eléctrico, ¿qué haremos con los antiguos? Los tiraremos con todo lo que eso significa de desguaces, de todo lo que va a generar de insostenibilidad. Es decir, ¿ese es el camino para la economía? Bueno, este es otro tema. Hay temas que son tabús de los que no se habla. Este es uno de ellos. O sea, es decir, el objetivo es que yo no creo que los tiros vayan por ahí, pero bueno, el objetivo es que quien tiene un automóvil de motor de combustión pase a tener un automóvil con motor eléctrico. Entonces, ¿qué se hace con esos automóviles? Porque claro, es decir, ahora la edad media de un automóvil en España roza los 12 años. Y ahora, con el problema que ha habido de suministro de automóviles nuevos, los automóviles de segunda mano, la venta se ha disparado. Y ahora están corriendo automóviles, bueno, que yo me quedo alucinado de las matrículas que se están viendo. Son automóviles que tienen 25 años. Es que yo no sé dónde estaban metidos estos coches. Pero bueno, esto al margen. Pero claro, esta es la pregunta. Si se produce esta sustitución, y parece ser que se quiere que sea rápida, ¿qué va a pasar con esos automóviles? Porque claro, el achatarramiento, o sea, yo dudo que en España haya, bueno, en España ni en ningún país, haya la capacidad de reciclaje necesario para reciclar todos estos vehículos.
que en teoría se van a chatarrar. Pero insisto, este es un tema que es tabú. Claro, pero al mismo tiempo, si desde el gobierno, y eso ocurre con todos los signos políticos, se sigue apostando e invirtiendo en la industria automovilística porque se entiende que es un sector que da mucho empleo, sí, pues al final es una máquina imparable, ¿no? Es imposible realmente hacer una transición en ese sentido si uno de los polos industriales sigue siendo el de los automóviles. Sí, o sea, en términos económicos, en España el automóvil genera aproximadamente, el mundo del automóvil genera el 11% del Producto Interior Bruto, lo cual es muchísimo. Simplemente estamos viendo lo que está sucediendo estos días en Ford, en Ford Almusafes, que, si no recuerdo mal, 1.400 personas tras un acuerdo entre la empresa y los sindicatos, etcétera, etcétera, pero van a perder sus puestos de trabajo porque el vehículo eléctrico necesita menos trabajadores. Y Ford, no Ford España, Ford Mundo, tiene la intención de, a partir del año 2030, pasar a fabricar únicamente vehículo eléctrico. Esto evidentemente tiene un impacto tremendo en la economía. Este es otro tema tabú del que no se habla. Con los recursos excedentarios, no me refiero únicamente a personas, horas de trabajo, me refiero también a proveedores alternativos, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con ellos? Tampoco se habla de esto. Santiago, quería preguntarte, ¿cómo interpretas el dato del paro que conocimos ayer? El desempleo cayó en marzo en 49.000 personas y es la mayor bajada de paro en este mes desde 2016. Pues mira, Marta, yo ya sé que lo que voy a decir, esto se ha utilizado en términos políticos. Yo desde luego, tú ya sabes que yo únicamente me centro en lo que es la economía. Sí, yo creo que hasta que el gobierno no publique el número de personas que teniendo un contrato fijo discontinuo en un momento dado están inactivas, los análisis que se pueden hacer del mercado del trabajo son muy parciales. ¿Qué quiero decir con esto? El empleo que se ha creado, o sea, esto es incuestionable. Luego podemos entrar qué tipo de empleo es, pero el empleo que se ha creado. Sin embargo, como los fijos discontinuos que se han incrementado enormemente a raíz de la reforma laboral, sí, constan estadísticamente como personas ocupadas, a pesar de que se encuentren inactivas porque tienen un contrato de trabajo y están esperando a que les vuelvan a llamar. Si no están buscando empleo, aunque quieran trabajar, la estadística se está falseando. Entonces, hay estimaciones, claro que hay estimaciones. Las estimaciones oscilan entre los 90 y los 130 y tanto, 140.000 personas. Pero yo insisto, hasta que el gobierno no cumpla su promesa, porque fue una promesa, de que a la vez que se publicaban las listas del mercado de trabajo, o sea, los datos del mercado de trabajo, se incluyera una partida, pero una partida clara, no yendo a los microdatos de la EPA, no, una partida clara de personas con contrato fijo, discontinuo, inactivas. Los del empleo sí, pero el resto de datos hay que mirarlos con mucha distancia. Ya. Oye, me han dicho que quieres hablar de Messi. Bueno, sí. Que va a salir barato, ¿no? Pues sí. Yo lo he leído en un periódico francés, pero luego me han comentado que el Marca publica la noticia. Parece ser que un equipo de Arabia Saudí tiene encima de la mesa una oferta para hacer al señor Messi de 437 millones de dólares al año. Qué barbaridad. 437 millones de dólares al año. Pero, Santiago, eso no es una burbuja. Algún día nos tendrás que explicar que aquí está pasando algo que se escapa a los términos normales de la economía, porque no se puede entender. ¿Quién paga eso? A ver, en el caso de estos equipos árabes me refiero
la galaxia de países árabes, o sea, al conjunto de países árabes. Yo creo que estos clubes juegan en otra dimensión y tener entre sus plantillas a un Messi, a un Cristiano Ronaldo, etcétera, etcétera, da caché, da prestigio, da imagen, pero a ver, Arabia Saudí, no nos engañemos, en principio en el medio plazo no va a ganar ninguna Copa del Mundo, o sea, y no va a haber ningún club de Arabia Saudí que vaya a ser campeón del mundo de la Supercopa, o sea. Ahora bien, en el caso, sin irnos ahí, en el caso de Europa, que evidentemente es donde el fútbol tiene, digamos, más fuerza económica, yo, sin llegar a estas cantidades, también se están pagando absolutas salvajadas por ciertas figuras. Yo creo que como genera tantísimo dinero, tantísimo negocio el mundo del fútbol, en realidad un jugador es como si fuera una máquina. Es decir, a nadie le extrañaría que una siderurgia se gastara 300 millones en una instalación para la siderurgia, porque es para producir acero y bueno, esto es su objeto de negocio, ¿no? Entonces, en un club de fútbol, como lo juegan personas, invertir, fíjate que no digo gastar, invertir en figuras realmente efectivas genera espectáculo y ese espectáculo da lugar a un negocio. Entonces para mí yo entiendo que se lleguen a pagar auténticas exageraciones por futbolistas, porque en el fondo estamos hablando de máquinas que generan negocio. A mí me cuesta entenderlo, solo que cuando veo unos titulares de este tipo, con estas cantidades que se me hace imposible incluso imaginármelas, siempre me acuerdo de ti diciendo, dinero hay, y mucho. Lo que pasa es que está muy mal repartido. Exactamente, dinero hay. Santiago Niño, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Vale, Marta, hasta luego. Hasta luego. Rafa Vila San Juan, gracias a ti también. Hablamos la semana que viene. Un besazo. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.